Bien, buenas tardes otra vez. Les invitamos a que pasen a la sala para la segunda mesa de la tarde, Santa María, Paisajes Naturales y Artificiales, acá está Nona, que será conducida por la escritora catalana Berta Creus, autora de Fins la última pedra, un libro que tiene mucho que ver con el sentido que hemos dado este año al festival, a las temáticas de cada mesa. Y tenemos a Sergio Galarza de Perú, Nona Fernández de Chile y Franco Chiaravalotti de Argentina. Recuerden lo de las preguntitas para la mesa de la tómbola, ponerla en las cajitas que están por ahí y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Casa América por haberme invitado a moderar esta mesa porque bueno, es un tema que me parece interesantísimo y además los tres libros de los que vamos a hablar, los tres autores, pienso que también le dan mucha importancia al tema de los paisajes naturales y artificiales en la literatura, o sea que perfecto. Voy a presentaros muy brevemente para no alargarme con esto. Voy a empezar por el final con Sergio Galarza, nacido en Lima, que en 1996 publicó su primer libro de relatos, Matacabros, y ese mismo año se fue a vivir a Madrid, dato que va a ser importante luego. En 2006 obtuvo el segundo lugar del premio Cope de Cuentos con el Mapache y en 2008 ganó el primer concurso de narrativa del migrante peruano en España por Teleoperadores. Ese mismo año se publicó en Perú su primera novela, Paseador de Perros, y colabora actualmente con varias revistas y muy recién salido del horno tenemos su último libro, Barrio Moscardó, que es del libro del que vamos a hablar hoy. Por si no os lo habéis leído, porque es que acaba de salir, Sergio nos cuenta de una forma totalmente autobiográfica y reflexiva el periplo de nacer en un barrio poco privilegiado de Lima, la necesidad de desclasamiento que tiene él mientras crece y la inevitable huida de allí para acabar en Madrid, intentando alejarse el máximo posible de sus orígenes. Y las conclusiones a las que llega, si acaso, nos las cuenta él luego. A su lado tenemos a Nona Fernández, nacida en Santiago, de Chile. Es actriz, escritora y guionista y autora de varias obras teatrales, como El taller y Liceo de niñas, y de varios guiones para series televisivas, tanto originales como adaptaciones. Ha participado en algunas antologías y tiene también un libro de cuentos propio, El cielo. Fue candidata al National Book Award de 2019 por la edición norteamericana de La dimensión desconocida y en 2002 publicó Mapocho, novela con la que quedó finalista del Herralde y que fue galardonada con muchos otros premios y es la novela principal de la que vamos a hablar hoy. Mapocho, que es el nombre del río que pasa por Santiago, es una novela fragmentaria y fantasmal en la que nos adentramos en la historia más oscura del pasado de Chile. Empieza con las vivencias de una familia, pero poco a poco se va deshilachando en la historia comunitaria de un país entero. En el centro siempre hay el río Mapocho, que carga con la muerte y la basura de siglos como una condena sin fin. Y finalmente, a mi lado, tenemos a Franco Chiaravalotti. ¿Lo he hecho bien? Vale. Nacido en Buenos Aires, reside en Barcelona desde 2003 y desde 2010 es profesor de técnicas narrativas y coordinador de cursos en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés. Ha publicado los volúmenes de relatos como un cuentagotas que se presiona muy suavemente y esos de ahí afuera. Además, ha colaborado en varias antologías, tanto en España como en Argentina, y ha escrito artículos de crítica literaria para varias revistas. Y en 2024, o sea, el año pasado, publicó El teatro perpetuo, la obra de la que hablaremos hoy, que es una antología de cuentos dividida en dos partes, que se habla de la familia y la pareja como ese teatro perpetuo en el que tenemos que hacer un papel que ni tan siquiera hemos elegido nosotros. Hay relatos variados, todos con algún giro o alguna reflexión de las que se quedan durante tiempo. Si he dicho alguna cosa que no es, os podéis quejar ahora o ya lo dejamos aquí. Por mi parte, todo bien. Vale. Pues empezaremos con las preguntas. Hay varios temas que yo creo que las tres obras, e incluso otras que me he leído de vosotros, tienen en común relacionado con los paisajes. Y la primera es del tema de la infancia. O sea, los tres dais como mucha importancia a la infancia, al sitio donde una persona nace y crece y al impacto que eso tiene en su vida en el futuro, que por algún lado le sale. Los tres habéis nacido en tres grandes ciudades. No sé si es donde pasasteis los primeros años de vuestras vidas. Bueno, en el caso de Sergio sí, porque lo comentas en el libro. Me gustaría saber qué impacto creéis que ha tenido este hecho
en vuestra forma de escribir y en las obras que habéis publicado, en los temas, en el estilo. ¿Cómo creéis que el sitio donde os habéis criado ha afectado a la literatura? Bueno, arranco. Bueno, particularmente, bueno, primero que nada, gracias a Casa América, Biblioteca García Márquez, Berta, Nona y Sergio. Bueno, a mí en particular, cuando yo vine en Barcelona en 2003, sin tener ni idea qué iba a hacer con mi vida, ni siquiera que iba a ponerme a escribir realmente, ¿no? O sea, la escritura apareció de repente, bueno, de repente, yo escribía y leía mucho, pero simplemente de manera autodidacta, ¿no? Y así poco a poco, bueno, digamos que la escritura me trajo, Barcelona en algún punto me hizo escritor, yo creo, ¿sí? Diversas circunstancias me llevaron a ello, ¿no? Y es por eso que cuando escribo, yo no tengo una manera. Nací en Buenos Aires, la mitad de mi vida viví en Buenos Aires, pero no tengo, creo, una escritura evidentemente argentina, ¿no? La tengo muy mestiza, yo creo, ¿no? Y siempre escribí y publiqué libros de cuentos, tengo 4 libros de cuentos publicados. He intentado escribir novelas, pero se fueron convirtiendo en libros de cuentos, La cabra tira al monte, no sé por qué. Y entonces yo creo que también eso es porque me permite de alguna manera explorar los diversos abanicos o registros que quizás en una novela no podría, ¿no? Y me siento más cómodo también, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, el lenguaje creado en la infancia, los símbolos propios de la infancia, están en mi escritura parcialmente, ¿sí? Afloran en algún paso, en algún momento, ¿sí? Pero no se hacen presente del todo. Y creo que tiene que ver justamente por esta manera un poco ambigua que tengo de usar el lenguaje, al menos el escribir. Bueno, para mí es el periodo más importante, ¿no? Es el periodo formativo del cual no eres consciente quizás cuando empiezas a escribir, pero según pasa el tiempo y según, pues, dependiendo de la etapa también, yo hasta que no fui padre no fui consciente del valor, del peso que tenía la infancia en lo que podía representar con la literatura, ¿no? Porque además es un espacio de mucha libertad donde, sobre todo en Perú, sobre todo, el lenguaje se exprime al máximo, ¿no? Como somos tan dados a la jerga, no solo buscamos el doble sentido, sino que la jerga también se basa en una cuestión fonética, ¿no? En palabras similares y que puedan significar lo mismo. Entonces, todo el rato que tú pasas en la calle cuando eres niño es un ejercicio literario, ¿no? Y más bien cuando vas creciendo te vas amoldando, ¿no? Te vas metiendo en ese molde más académico, porque hay una censura, ¿no? Hay un clasismo muy fuerte, hay un racismo, entonces nació hasta después de que yo al menos siento que me he podido quitar ese corsé y regresar a ese momento de libertad, volver a visitar el barrio, ¿no? Aunque cuando vuelva, ya, bueno, quizás hablemos de esto después, cuando he vuelto, ya el paisaje que yo recordaba ha mutado por completo, ¿no? Esos puntos de referencia que son monumentos biográficos, no son monumentos históricos, sino son propios y muy particulares, van desapareciendo porque, claro, las ciudades cambian y van cediendo el espacio a un comercio más rentable. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo voy a partir, voy a hacer un paréntesis, perdón, y luego voy a seguir. En este mismo asiento estaba sentado recién un chileno bélico que quería pelear, cuyo nombre es Francisco Díaz Clasen, mi colega, y muy bélico es, pero no se atreve a promocionar que el día sábado, y esto quiero hacerlo yo, es el lanzamiento de su libro en Plata Peinada a las 12 horas o 12:30. 12:30. Va a estar la Fernanda, además, que es la presentadora del libro, y me parecía muy importante hacer este paréntesis porque por muy bélico que sea,
es corto de genio, como decimos en Chile, es tímido. Y para eso están los amigos, ¿eh? Y para eso estamos las hermanas mayores, ¿no? Para romper esas timideces. Vayan, vayan. Me pongo seria. Creo que entendí la pregunta desde dos lugares. Por una parte decías cómo ha influenciado el lugar de origen o la ciudad de origen en la escritura, y también la importancia de la infancia en la escritura también, ¿no? Intentando responder la primera, creo que el lugar de origen, por lo menos en mi escritura, lo determina todo. Yo misma no sé cuánto, pero sí sé que todo, ¿no? La lengua, el espacio, el imaginario. Yo tengo la teoría personal de que somos las ciudades que habitamos, ¿no? Y por supuesto somos mucho más las ciudades en las que hemos nacido. Somos un engendro entre la ciudad y nosotras. Estamos completamente pauteadas por esos escenarios que han sido nuestros escenarios y por los escenarios que habitamos, ¿no? Hoy día no recuerdo con quién ya lo conversaba, me mareo un poco, pero hablábamos cómo cuando uno tiene la posibilidad de viajar se da cuenta la vibración de las ciudades, ¿no? Uno en su propia ciudad no lo siente, es como el pez en el agua, uno no ve el agua, uno no entiende lo que es habitar un espacio como Santiago o como Buenos Aires, siendo parte de esos espacios. Pero cuando sale lo siente, uno lo ve en la calle, lo escucha, las ciudades tienen olores, el olor de Barcelona para mí, que no sé cuál es, pero es un olor muy particular, que solamente lo siento aquí cuando llego al aeropuerto, es muy loco y se me vienen todas mis historias de Barcelona acá. El sonido, los olores, el habla, el clima, las ciudades hablan y uno habla con las ciudades también. Por lo tanto, en el momento de escribir, si yo pienso en Santiago de Chile, que es mi ciudad y que es la ciudad en la que he vivido toda mi vida, yo sé que la ciudad está hablando a través mío. ¿Cómo? No lo sé, pero sin duda que es así. Y si pienso en la infancia, claro, ayer María Negroni dijo algo muy bonito, que es que cuando escribimos habitamos ese espacio del juego, el espacio lúdico, y que es muy cierto, quienes nos ponemos a escribir, y yo creo que eso lo compartimos todas y todos, jugamos. La literatura es un juego serio, es un juego que va con todo, pero es un juego, no servimos para nada. De hecho, eso decía ayer también María. Y yo creo que es un espacio donde volvemos a ser niñas de alguna u otra manera, ¿no? Y eso, claro, como un espacio, como un territorio de trabajo es fascinante. Pero entiendo que tu pregunta va relacionada a la infancia real y cómo la importancia de esa infancia. Y por lo menos en mi proyecto literario, que no es que lo tenga claro, pero ya tengo mis años y puedo observarme y he podido escuchar acerca de él, me doy cuenta que hay algo sobre la identidad que para mí es importante investigar o bucear. Por eso las ciudades o la ciudad de Santiago de Chile es importante en mi obra suena tan grande, en mi escritura. Y la infancia también porque es el origen, ¿no? Para todas las que estamos aquí hoy día y para todos, nuestras infancias son espacios fundacionales. Nos debemos a nuestras infancias. Cargamos con esa niña que somos, aunque estemos aquí de adultas, ¿no? Somos también esas niñas que fuimos. O sea, de hecho, es tremendamente importante. Nos debemos a esos niños, a esas niñas que fuimos. Entonces creo que en el espacio, si queremos investigar quiénes somos, que es algo que a mí me interesa, vuelvo a esa niña. He retornado muchas veces a investigarla, a observarla, a escucharla. Y hay algo, perdón, ya estoy hablando mucho, pero hay algo muy bonito que alguna vez escuché de un maestro argentino que es dramaturgo, que es Veronese, y Veronese decía, no, mentira, no es Veronese, es Cartún, Mauricio Cartún. Él decía que cuando, a lo mejor la Fernanda lo ha escuchado, que cuando tú escribes una obra de teatro, yo también soy dramaturga, mi colega aquí también lo es, él decía, un secreto es pensar a quién le estás escribiendo esa obra. Es un secreto, no tienes por qué decirlo. Él decía, yo he escrito la mayoría de mis obras a mis padres, les he reclamado todo, he puesto en escena las cosas más increíbles y ellos van y aplauden, no lo saben. Y cuando él hizo esa pregunta yo dije, mierda, ¿a quién le escribo yo? Y descubrí que, y todavía sigo haciéndolo, que todo lo que he escrito hasta ahora se lo he escrito a la niña que fui. Intento responder cosas que yo no supe y que quise haber sabido,
intento contarle cosas y intento apapacharla también, ¿no? ¿Se entiende apapachar? Qué bonita palabra. Sí, ustedes me entienden, apapachar, regalonear, no tengo la palabra, mimar, me atrapa el lenguaje. A esa niña, y le escribo a esa niña también, y la pongo en escena también, y no siempre mis libros son de esa niña o del territorio de esa niña, pero creo que todavía sigo escribiéndome. Que esto me ha hecho pensar mucho en la forma de escribir de Sergio, porque creo que él también escribe mucho al niño que fue. Y hablo de Sergio porque has comentado un tema que me has echado un cable muy bueno aquí, que es el tema del cambio en el paisaje. O sea, yo creo que hace unos años teníamos como bastante claro que el paisaje natural cambiaba muy poco a poco, que en la vida de una persona un paisaje natural podía no cambiar. Ahora con el cambio climático eso ya ha pasado a la historia y todos los paisajes cambian. Creo que siempre hemos tenido muy claro que el paisaje artificial, las ciudades, los pueblos cambian más rápido, ahora ya cambian a un ritmo frenético y el hecho de volver a sitios donde hemos estado hace pocos años hace que digamos qué ha pasado aquí, ¿no? Un poco en general en todo el mundo. De hecho, hay un autor búlgaro que a mí me gusta mucho, que es Georgi Gaspadinov, que tiene una frase que dice algo así como que si amas mucho un lugar donde has estado, lo mejor que puedes hacer es no volver jamás, porque siempre te vas a llevar una decepción, ¿no? si vuelves allí. Yo creo que este tema del cambio y de volver a un sitio que ha cambiado os interesa a los tres, o al menos sale en vuestros libros, ¿no? Este cambio y esta adaptación al cambio. Y os quería preguntar, ¿cómo creéis que vosotros enfocáis esto literariamente? Si lo enfocáis más en un sentido positivo o negativo a la hora de escribir, si lo veis como una cosa más bien buena o más bien mala. Bueno, también podéis dar vuestra opinión, pero hablaba más en el sentido literario que le dais a este cambio. Bueno, en particular, a mí, y antes recojo algo que comentaron mis compañeras. En primer lugar, lo de los olores también me gustó mucho que dijiste, Nona, respecto, y quería preguntar también, tú vives en Santiago, ¿no? ¿Cuál sería el olor de Santiago? Es que no lo sé, no lo sé. Por eso decía que es como uno es parte de eso y uno no lo ve, no lo ve. Claro. Y Sergio, bueno, vives en Madrid, pero cuando volviste a Lima, ¿pudiste recoger algún olor o digamos el olor de Lima? Y el olor de la gasolina. La gasolina. Sí. Y tiene algo que, perdón que me ponga en posición de preguntar, no quiero hacer. Estamos aquí para charlar. Pero tiene algo que ver también con cuestiones, digamos, volviendo al tema de la infancia, algo intrínseco de tu origen o de tu evolución. Sí, a ver, lo que mencionaba Nona de que somos las ciudades, pero claro, las ciudades están habitadas por vecinos. Yo añado que somos nuestros vecinos también, ¿no? O sea que parte de nosotros está guardada en la memoria de esa gente, ¿no? Yo cuando fui el año pasado, después de varios años, el vecino de mi derecha siempre nos llevábamos fatal, porque hacían fiestas todos los fines de semana y no dejaban dormir al vecindario. Y nunca nos habíamos hablado. Entonces yo salí a la calle el primer día y sale el chico, el que vive ahí todavía, Carlos, y me saluda como si nos hubiéramos saludado todos los días de nuestra vida, ¿no? Me dice, ¿qué tal, Sergio? Yo, Carlos, ¿qué tal? Le digo, ¿no? Y me dice, ¿qué tal por Madrid? Y yo, este tío, ¿cómo sabe que vive en Madrid, no? O sea, bueno, estuvimos hablando ahí, yo dije, o sea, me había tenido presente todo ese tiempo, no sé de qué manera, yo sí lo había tenido presente de una manera negativa, de hecho lo reflejo en el libro. Yo obviamente ese primer fin de semana que estuve ahí en casa de vuelta, hicieron una fiesta, ¿no? Y no dejaron dormir a nadie, por supuesto, que era lo habitual. Entonces ahí sentí que había vuelto a mi espacio de verdad, ¿no? O sea, que estaba en mi barrio y que todavía quedaba algo auténtico, ¿no? O sea, algo que antes me había molestado tanto, de pronto despertaba más que la nostalgia, la melancolía de, pues, por el exilio, por haberme ido sin haber comprendido qué es lo que sucedía a mi alrededor, ¿no? O sea, esas vidas que había visto bajo muchos prejuicios,
¿no? Su tipo de diversión, su forma de escape de la realidad, ¿no? Por fin creo que llegaba y trataba de reconciliarme, ¿no? Con esta gente. Y lo de la gasolina, ¿por qué Lima, por qué el Perú en general tiene ese olor por la contaminación? Y también tiene un significado más fuerte, porque durante los años de la crisis eh, se corría la voz de que iba a subir el precio de la gasolina. Y todos los carros eh, eh, corrían a las gasolineras para abastecerse, ¿no? Entonces había colas tremendas, ¿no? Entonces, pues te podías pasar un par de horas oliendo gasolina. No, es interesante porque, bueno, si hay algo que abunda en las ciudades son los olores y en mucha medida malos olores, ¿no? Pero particularmente a mí, y por eso me interesa mucho, ¿no? Porque es lo que más conecta con el inconsciente, los olores, en la literatura en particular, ¿no? Para mí el olor de Buenos Aires, no sé por qué, pero es el olor de la pizza, ¿no? O sea, y hay, mira que hay olor a gasolina, olor a mierda, olor a muchas cosas, ¿no? Pero la pizza es algo que cuando voy, no voy tanto, pero como que aflora de una manera por sobre el resto de olores. Y cuando paso por una pizzería de otra ciudad, tengo como así como una chispa, digo, ¿dónde estoy, no? O sea, y es algo que también yo intento recuperar y a veces aprovechar, ¿no? Para las cosas que escribo, ¿no? Y en particular en relación a lo de volver a los lugares, ¿no? Que preguntabas antes, Berta. Ayer Isabel Cristina, que no sé si está por ahí, comentó algo que que me hizo mucha gracia respecto a lo del Google Maps, ¿no? Y viajar cuando uno está lejos de su casa, pasa por Google Maps a ver cómo está la casa ahora, ¿no? Y Google Maps también tiene una posibilidad de poder viajar en el tiempo, porque uno puede saltar, ¿no? Por diferentes años y ver la evolución o involución de los lugares, ¿no? Y bueno, tú también lo comentaste, ¿no? El hecho de volver a la propia casa, ¿sí? Y es algo que bueno, yo no quería hacerlo. Bueno, básicamente, y hablando de cuestiones personales, yo en el año 2001, 2002 tuve que huir prácticamente de Argentina. Me fui a vivir a Italia y bueno, fue una situación muy traumática, muy dolorosa. Perdimos la casa, bueno, y es algo que quise como incluso olvidar o meter en los cofres más profundos, ¿no? de mi interior, porque me generaba mucho dolor, ¿sí? Y digo me generaba porque ya creo que lo he superado, ¿no? Pero por entonces no. Y resulta que una vez, bueno, pasaron un par de años y volví a Buenos Aires sin querer volver a mi vieja casa, ¿no? Y esa primera vez no regresé realmente, porque no, o sea, básicamente era una casa que construyó mi padre con sus propias manos y la malvendió a un precio ridículo, ¿no? Sin embargo, el siguiente año, bueno, perdón, 2 años después, sí que dije, bueno, voy a volver, ¿sí? Y claro, la había comprado otra persona, estaba totalmente diferente, estaba mejor, de hecho. Pero al final, yo durante todo ese tiempo había de alguna manera mitificado ese escenario, ¿sí? Y de hecho, en cierto punto, formó parte de varios cuentos o historias que escribí. Y fui a visitarla, toqué la puerta, ¿no? El hombre entró y o sea, pensó que era un ladrón, que iba a robarle, era las 8 de la noche, ¿no? Y dice, ¿y este quién es? Entonces le tuve que explicar, le convencí de que me dejara pasar. Me dejó pasar y creo que fue un gran error. No debería haberlo hecho porque esa casa imaginaria o mitificada un poco que se derrumbó, ¿sí? Y eso me pasa también con la literatura o con ciudades mitificadas en mi mente, ¿no? Por ejemplo, la Lisboa de Tabucchi o la Trieste de Magritte, ¿sí? Que yo no las conocía más que por su literatura. Y yo tenía una imagen de Lisboa, ¿no? Gracias a todo lo que he leído de Tabucchi, un autor que me encanta, y que de alguna manera también se rompió o digamos, se deformó cuando la visité, después de muchos años a Lisboa, ¿no? Lo mismo con Trieste. Y por eso hay ciudades que quizás prefiero no ir a visitar, mantenerla en mi interior y que sean mías nada más. Preguntabas recién sobre sobre el cambio de los espacios a partir de, yo no sé si así lo entendí yo, a partir de como del No, o progreso sea, de alguna manera. O ¿Qué sea, mirada si teníamos de eso? literariamente cuando hablas de cambio, del volver a un sitio donde has estado y cómo ha cambiado, si lo haces desde un lado positivo, desde un lado negativo.
porque claro, los cambios pues los puedes ver de distintas formas, ¿no? Y en tu obra, por ejemplo, en Mapocho, ¿no? Que hay una vuelta al origen también, ¿no? Sí, ¿Cómo la enfocas? yo creo que, bueno, los cambios, depende del cambio, ¿cierto? Los cambios pueden ser fantásticos o no, pero si pensamos en el libro, que entiendo que por ahí va tu pregunta, claro, las transformaciones de las que habla Mapocho son transformaciones vertiginosas que han ocurrido a partir de un modelo económico, que han transformado la ciudad y que han dejado la ciudad impoluta como sin huellas de lo anterior, ¿no? Voy a contarles un poco de qué va la novela, pero en la novela hay dos hermanos que luego del golpe militar sus padres se los han llevado al exilio, a un exilio que no es un exilio voluntario, por llamarlo así, y ellos vuelven mucho tiempo después, muchísimos años después, a dejar las cenizas de su madre al río. Y se encuentran con una ciudad que apenas conocieron porque eran muy niños y tenían el registro de los recuerdos y de lo contado, ¿no? De lo contado por la abuela, por su madre. Creo que estoy cambiando yo la historia, pero bueno. Pero algo así. Es mi primera novela, se me ha olvidado un poco. Pero la cosa es que vuelven a una ciudad que no es la ciudad que tienen en su memoria, en su cabeza, en su corazón. Y es un poco, intenté, creo, poner en palabra la angustiosa situación que vivimos a partir de los 90, cuando empezó la ciudad a cambiar y a transformarse vertiginosamente y ya nada era nada. Y bueno, si lo pensamos así, fue un momento en que Chile progresó económicamente. Nos transformamos en los supuestos jaguares de Latinoamérica. Había mucho dinero y todo era ir para adelante. Cambiamos de modelo de vida de alguna manera, ¿no? Y fue muy rápido. En Chile, en general, los paisajes, salvo los paisajes naturales, los paisajes urbanos, son precarios porque vivimos siempre en terremotos, ¿no? Entonces, la ciudad de Santiago conserva muy poco patrimonio antiguo. Pienso en la colonia, por ejemplo, son muy pocos los registros de la colonia porque no hay. Se han venido abajo y cada vez la ciudad ha ido cambiando de piel una y mil veces. Y esto fue como una especie de terremoto también, porque se vino todo abajo y se proyectó otro tipo de ciudad sin ningún orden, sin ninguna estética, sin ningún plan urbano. Y la ciudad cambió bastante, al punto que tú llegabas a la esquina de tu casa y decías, ¿qué pasó aquí? Aquí donde está este centro comercial que había, ¿no? Nos pasó mucho. Ya nos acostumbramos, uno empieza a no reconocer su propia ciudad. Y el libro, claro, intenta traducir eso. Y en este caso, por supuesto que es para mal, ¿no? Yo siento, de alguna u otra manera, me sentía, no puedo hablar por todo Chile, yo me sentía un poco como el ángel de Benjamin, ¿no? Mirando hacia atrás lo que se nos venía encima a partir del progreso, ¿no? Y sin entender mucho la velocidad, hacia dónde íbamos, para qué, cómo y cuál era el costo de eso, qué era lo que se nos iba a venir encima de alguna u otra manera y que se nos ha venido encima a partir del costo de ese progreso, ¿no? Que es un poco la deuda de la que hablaba Gaby también hace poco sentada aquí. ¿Cuál es la deuda que vamos a tener que pagar en algún momento por esa metamorfosis, por ese progreso que supuestamente habitamos? Pues mira, muy relacionado con esto, precisamente las obras de las que estamos hablando, no hay mucho paisaje natural, o sea, la mayoría están basadas en paisajes urbanos, ¿no? Aunque hay rastros de estos paisajes naturales. Por ejemplo, Sergio, que habla del barrio, ahí los árboles, espera, las poncianas del barrio, que incluso les dedicas un capítulo, ¿no? A hablar de estos árboles, que hay uno incluso que lo matan porque la empresa de aguas tiene que hacer una reparación y lo mata, o sea, ya los últimos resquicios de naturaleza se los cargan automáticamente. Entonces, bueno, aquí la pregunta venía un poco porque parece que tenemos como la necesidad, y esto sale en vuestras obras, de cambiar estos paisajes naturales para adaptarlos a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a lo que nosotros queremos, ¿no? Que es un poco la antítesis de la teoría de Darwin de la evolución, ¿no? En vez de transformarnos nosotros, no. Los humanos transformamos el paisaje para que se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Y un poco lo que yo me preguntaba en vuestras obras en algunos momentos es
qué es lo natural al final para el ser humano, o sea, ¿no? Ya no es el paisaje natural lo que es natural para nosotros, sino este paisaje de las ciudades. Y en vuestras obras, por ejemplo, los personajes son urbanos, o sea, necesitan esta urbanidad. Incluso ahora me he acordado de en el Teatro Perpetuo la chica que está en Londres, ¿no? Que tiene como un momento de ansiedad porque dice, las ciudades se terminan en algún sitio. Y esto a mí me reconforta, saber que se acaban en algún sitio, porque si no son eternas, pero no se va a ir de la ciudad, se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, era si vosotros veis esta visión de las ciudades como refugio o como auténtica naturalidad que tenemos las personas, y que el paisaje natural ya nos ha quedado más como una cosa de ocio o de como más apartada, ¿no? Bueno, digamos que para mí las ciudades, básicamente, bueno, las personas, ¿no? La naturaleza ante las ciudades es adaptarse, y la literatura de alguna manera recoge cómo no puede adaptarse. De ahí un poco digamos, la gracia, ¿no? De ver a los personajes en acción en un texto literario, y ver de qué manera se produce ese choque, esa pugna, escenario-personaje, ¿no? Mundo urbano-personaje. Y en particular, vinculado con este cuento que citaste del Teatro Perpetuo, que es una chica que con 18 años se va a vivir a Londres, ciudad salvaje, si las hay, y tan tremendamente grande. De alguna manera ella lo que quiso era ver justamente los límites de esa ciudad para ver que no, para comprobar que no era una ciudad infinita, ¿no? Y eso es lo que, a mi entender, es lo que ocurre, ¿no? Cuando estamos en una ciudad, incluso cuando es pequeña, pero no conocemos sus límites, puede resultarnos inacabable, ¿no? Nos da tranquilidad, o al menos es mi parecer, conocer justamente esa demarcación, ¿no? Esos límites. Y justamente una ciudad como Londres, que yo la comparo justamente en el mapa, parece un huevo frito, ¿no? O sea, un huevo frito y un chorro de ketchup, que es el Támesis, ¿no? Que la atraviesa. Y la protagonista va hacia la última estación de metro de la línea 1, ¿no? Que es la más larga, creo que era la segunda más larga del mundo, donde justamente termina prácticamente en una zona en un pueblo suburbano. Se va de la estación, camina y llega a la zona de campo, ¿no? Y ahí justamente, lejos de la mancha gris que es la ciudad, comienza a entender realmente no solo las dimensiones de la ciudad, sino sus propias capacidades también, ¿no? Yo creo que las ciudades, las grandes ciudades latinoamericanas han sido estructuradas y han ido creciendo, siempre dándole un poco la espalda a la naturaleza, ¿no? No es que convivamos de manera feliz con la naturaleza. Eh, por ejemplo, volviendo un poco al libro, perdónenme la autorreferencia, pero en Mapocho es el río que cruza mi ciudad, es el río Mapuche. De hecho, yo creo que la mitad de los chilenos no nos hemos dado cuenta de que es el río Mapuche, que por eso se llama Mapocho. Yo misma me sorprendí cuando estaba escribiendo el libro. Es la razón por la cual la ciudad se instaló allí, ¿no? Nos enseñaron que, claro, que los conquistadores habían fundado la ciudad allí, pero bueno, yo ahora hace no tampoco, 15 años atrás, comprendimos que no, que había un asentamiento incaico ahí y que probablemente lo que hizo España fue aprovechar eso que estaba allí y bueno, perdónenme amigos, poner la pata encima, ¿no? Y instalar una ciudad y con el concepto de ciudad española. Pero siempre hemos dado la espalda. Digo, el río es la razón de por qué el asentamiento incaico llegó y por qué también España llega y se instala allí, es el valle de un río. Sin embargo, la ciudad le ha dado la espalda a ese río toda la vida, apenas lo vemos, ahora ya es una hebra muy pequeñita, muy sucia, va a dar la basura allí. Durante la historia de la ciudad, los muertos también han ido a dar ahí como si fuesen parte del basurero. Y es loco porque no, y cada tanto también, ahora ya no por la sequía, el río se sale de madre, y por lo menos cuando yo era niña era así, ya no por la sequía, pero cuando llegaba el invierno, por lo menos un par de veces al año, el río se salía de madre con toda su basura, perdónenme, con los mojones, con todo lo que circulaba allí, y la ciudad era inundada por el agua, casi como un recordatorio de que, bueno, estamos acogidos por la naturaleza.
pero creo que la vida urbana nos hace olvidarlo. Yo soy una bicha completamente urbana. Incluso una anécdota muy loca, hace muy poco estuvo la Gaby, ¿se dice Bimer o Biener? ¿Cómo se dice? ¿Cuánto? Bueno, la Gaby. Ustedes saben de quién hablo. Y estábamos conversando y en nos dice, estábamos con un grupo de escritoras, y nos dice, chicas, ¿y ustedes qué se siente ser habitantes andinos? Entonces todas nos reímos, no, nosotras no somos habitantes andinos, o sea, no. ¿Cómo que no? Pues están aquí en los Andes. No, nosotras no somos una ciudad andina. Y nos asomamos y me dice, perdónenme, me dice, miren hacia afuera. Y había llovido y había nevado. La cordillera que está al lado es un monstruo impresionante, es una bicha increíble. Probablemente estamos tan acostumbradas a verla que ya no la vemos. Yo cuando estoy aquí la echo de menos, por ejemplo, pero cuando estoy allá no la veo. Estaba ahí en toda su dimensión, con el aire limpio además porque había llovido. Y claro, dije, obvio, somos personajes andinos. Y nunca hemos tomado la dimensión de qué significa en nosotras habitar con ese gran biombo que tenemos al lado o con esa gran madre que nos acoge, que es la cordillera. Pero así de sesgadas estamos y así de sesgadas hemos crecido, ¿no? En la ciudad, en las ciudades. Creo que la relación, no en todo Chile es así, por supuesto, pero desde Santiago es así, tenemos clausurada la naturaleza. Pero es curioso porque las clásicas fotos de Santiago es el skyline y de fondo las gigantescas montañas, ¿no? O sea, Pero no somos andinas. bueno, lo que pasa es que, perdón, pero en Buenos Aires justamente siempre tenemos en el Río de la Plata digamos, la dicotomía, ¿no? Bueno, Buenos Aires siempre se dice que es una ciudad que le da la espalda al río, ¿no? Bueno, al río hay que atravesar una gran cantidad de bloques de cemento para después ir a una reserva ecológica que está ahí, que a veces cuesta entrar o siempre está incendiada, y después ahí está el río, ¿no? Y del otro lado está Montevideo, que sí, que es una ciudad pequeña, pero le da la cara al río, justamente, ¿no? Y bueno, lo digo porque justamente que creo que en ese sentido Buenos Aires y Santiago coinciden en este aspecto, de darle la espalda a la naturaleza. Bueno, ¿no? Barcelona durante mucho tiempo también le dio la espalda al mar, ¿no? Yo Sí. entiendo, sí. Estaba Hasta que ahí con las industrias taponeando todo, ¿no? Hasta que los Juegos Olímpicos trajeron la arena artificial, ¿no? Bueno, hay una frase en España que es muy representativa y explica el origen de la fundación de las ciudades, ¿no? Antes todo esto era campo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, como en Lima, ¿no? Cuando llegan los migrantes, bueno, eso tienen que saberlo todos, hace falta vivienda, ¿no? Por ejemplo, tanto mi barrio en Lima como mi barrio en Madrid eran una especie de haciendas y de grandes terratenientes, y ahí se construyen las viviendas, ¿no? Para esta gente que llega porque se empiezan a montar industrias, negocios, y todos esos migrantes necesitan dónde vivir. Lo que sí, la gente que diseñaba entonces las viviendas en Lima eran buenos, ¿no? O sea, tenían ideas y además decían, bueno, las familias necesitan por lo menos 160 metros. Bueno, ahora es impensable, ¿no? Y además con patio, o sea, que poseían naturaleza, ¿no? Que alguien para vivir, además de estar en la ciudad, también tenía que convivir con algo verde, ¿no? Con árboles, no sé, tener sus propios cultivos, autoabastecerse, lo que sea, ¿no? Y esto, sin embargo, al final en Lima, en la ciudad, es algo que se ha perdido mucho porque tú vas por los distritos más pudientes y las calles están limpias, esos parques que digamos son espacios de naturaleza artificiales, ¿no? Porque están construidos dentro de urbanizaciones, pues están muy bien cuidados. Pero sin embargo, cuando te asomas al río Rímac, que es el río principal, ¿no? Que es como el Mapocho, vas y el río Rímac, que es donde se tira la basura, ¿no? O sea, el espacio más natural es el que está más atacado por lo que es la ciudad, ¿no? O sea, hay algo paradójico ahí. Y sí, bueno,
Pero al final, uno que ha crecido con eso, te parece que es lo natural, ¿no? De hecho, yo digo, ya pasados tantos años, cuando te pones a pensar, si piensas sobre tu ciudad, sobre tu origen, te vas dando cuenta de estas cosas. No, no, es que me pareció especialmente interesante porque yo soy el otro lado, ¿no? Yo me he criado en un bosque prácticamente y entonces leer todas estas historias a mí me gusta porque es una perspectiva totalmente opuesta, ¿no? O sea que... Dos urbanitas, ¿no? Sí. No, no, porque en realidad me parece muy interesante también ese punto de vista. Quería hablar de otro tema también. Hay 3 conceptos de los que habláis que parecen quizá que no estén relacionados, pero yo creo que sí con el paisaje, que son el colonialismo, la migración y el desplazamiento. Por ejemplo, Sergio, tú hablas mucho del desplazamiento, Nona habla más de colonialismo y en los relatos de Franco hay mucha migración también, hablas mucho del tema de la migración. Para mí la relación que estos conceptos tienen con el paisaje es la idea de dolor o de trauma en el sentido de que el paisaje te recuerda constantemente eso, ¿no? Cuando tú migras a un sitio que no es tu hogar, el paisaje te está diciendo esto no es tu hogar de momento, luego ya te acostumbras y cambia, ¿no? Con el colonialismo puede pasar lo mismo en el sentido de que cuando vas descubriendo la historia, vas descubriendo de dónde han salido esos edificios, tienes el recuerdo permanente de lo que ha pasado ahí. Y con el desplazamiento también es lo mismo, huyes para buscar, para huir de tu clase, ¿no? Pero claro, no es la tuya tampoco lo que estás viendo. Y entonces yo lo que os quería preguntar aquí un poco es, ya que estamos hablando de paisajes, es si los paisajes os llevaron a los temas, a estos temas del colonialismo, la migración y el desplazamiento, o fue lo contrario, o sea, vosotros os interesaban estos temas y a través de aquí buscasteis los paisajes para envolver estas historias. Yo creo que parto yo, porque ya se ha discutido incluso acá o acá y afuera, hemos discutido el tema de los temas, el tema de los temas. Yo creo que en mi caso personal no me planteé hablar de colonialismo, me planteé una historia particular que me fue llevando a poder observar y escribir sobre colonialismo o estar investigando en el libro, porque probablemente es un tema que me importa y que está en mí y es una observación que tengo y que sale a partir de una historia particular que comienzo a escribir y a investigar y a reflexionar. Pero en ningún caso, como me ha pasado siempre, me planteo un tema antes de escribir. Creo que como autoras contenemos preocupaciones, ¿no? Y las contenemos incluso inconscientemente. Y como la escritura es una especie de meditación a largo plazo que vamos haciendo y nos va, no voy a decir aclarando porque no vamos aclarando nada, a veces nos vamos confundiendo más, pero estamos ahí en ese mantra de darle y darle y de ver, comienzan a salir todas aquellas preocupaciones que tenemos y en el caso de este libro evidentemente que aparece el colonialismo como un punto fuerte de observación, pero jamás me lo planteé como tema, no, nunca. Jamás me planteé un tema, esa es la verdad. Bueno, a ver. Yo recuerdo que cuando trabajaba en una librería tenía un compañero filósofo y mientras colocábamos los libros teníamos unas charlas estupendas, ¿no? Y bueno, nos contábamos un poco nuestro pasado, ¿no? Porque él también era de un pueblo y a mí me interesaba, ¿no? Esa historia de la gente que sale del pueblo de España y se va a la ciudad. Y yo le contaba la historia pues, de mi barrio, ¿no? Y un día me dice, deja de escribir todas esas cosas que haces y el tema es ese, me dice. Y digo, ¿cuál? Ese, pues el complejo. Y dije, sí. Y claro, para mí en realidad lo complicado es conseguir el valor para contar ciertas cosas. Y sobre todo tener una distancia, no por prudencia, sino por saber acertar, ¿no? Saber qué elegir, qué personajes, qué escenarios. Quizás tienes muchas historias y no puedes contarlas todas. Entonces,
¿cuáles son las que en realidad son las más representativas de un tema que pretendes trasladar, ¿no? Y bueno, en mi caso fue a través de unos vecinos, ¿no? Delante de mi casa yo crecí con unos vecinos que toda la familia, o varios de ellos se dedican eran delincuentes, ¿no? De hecho, alguno de ellos pues apareció tirado ahí en plena acera, ¿no? En un charco de sangre. Y claro, esto te da una imagen como, vaya, no sé, como que se pueden imaginar que era un barrio bastante degradado. Pero no, es que convivíamos gente muy distinta, ¿no? Y pues, sin embargo el anhelo era común. De alguna manera había algo que nos unía. Pero a mí eso me generaba un complejo, ¿no? Porque eh, dentro de la sociedad limeña hay mucha presión, y la sigue habiendo, pues capaz del lugar en el que tú naces, si naces de la mitad hacia abajo, ¿no? Es como que para ser considerado incluso como una persona con algo de valor dentro de la escala del capitalismo, pues tienes que salir de ahí, ¿no? Y entonces yo crecía mirando hacia arriba, ¿no? O sea, de hecho el sur siempre crece mirando hacia Estados Unidos, ¿no? Es el gran complejo que hay incluso aquí, ¿no? Por ejemplo, Madrid ahora mira hacia Miami, ¿no? Y está perdiendo mucho de su identidad, lo cual me da bastante miedo. Entonces, para mí fue ese el tema, ¿no? El de cómo puedes vencer ese complejo, pero contándolo, ¿no? O sea, narrando y asimilándolo, ¿no? O sea, reconociendo también unos prejuicios que se van creando a través de los años, ¿no? O sea, yo nunca decía vivo en tal lugar, no decía vivo cerca del otro lugar, ¿no? Que era un sitio guay, ¿no? Como decir que vivo al lado de Las Condes, ¿no? Pero en realidad vives al otro lado del cerro. Entonces, son esos detalles los que te van formando, y, y que este amigo fue el que me iluminó, ¿no? Me dijo, tío, tú que eres tan autobiográfico y hasta ahora no has contado, esto es el colmo, ¿no? Bueno, en particular yo, a diferencia de lo que comentabas, Nona, yo sí necesito saber el tema, necesito tener un poco la idea de hacia dónde quiero ir y hacia dónde puedo ir. No sé si será porque también un poco de formación profesional al principio de todo trabajé, lo siento, ¿no? Escribiendo publicidad, era publicista, ¿no? Y eso también de alguna manera te obliga a tener un tema o un concepto, ¿no? Para después desarrollar, ¿no? Y me quedo ahí un poco y bueno, lo aprovecho para mi beneficio, digamos, ¿no? Y decías antes respecto a la migración, ¿no? Que es un tema que sí, que va aflorando a veces de manera consciente, a veces más o menos inconsciente, me va llevando hasta ahí lo que escribo. Y en este libro, en Teatro Perpetuo, de alguna manera también me propuse plantearme diversas maneras de migrar, diversas migraciones, ¿no? Incluso bueno, tuve una entrevista con una prostituta retirada del barrio del Raval, que bueno, de ahí salió el cuento más largo del libro, que, bueno, básicamente quería escuchar, por un lado, su experiencia, ¿no? Sus vivencias, y fue realmente, bueno, desgarradora. Estuvo 3 horas hablándome con una chispa, con una vivacidad, con un ritmo que yo lo que quería era capturar justamente esa manera de expresarse, ¿no? Ese registro, ese tono, ese ritmo, y lo he intentado plasmar en el cuento, ¿no? Y básicamente una persona que tuvo que migrar de Barcelona a Madrid, ¿no? Ahí le pasaron diversas cosas bastante nefastas y tuvo que volver a Barcelona, ¿sí? Y por otro lado también, sí, porque también intento recoger experiencias ajenas, ¿no? También para volcarlas transformarlas en artefactos narrativos. Y a veces me vienen de casualidad estas experiencias, ¿no? Uno no las espera. Y un día estaba bueno, en una barbacoa o asado, ¿no? Aquí en Barcelona con unas amigas de Francia, de París, que son hijas de padres desaparecidos, ¿no? Bueno, el padre desaparecido en Argentina y tuvieron que huir, ¿no? A Francia, ¿no? Y bueno, entre vino y vino me contó la experiencia que vivió y bueno, me quedé
tremendamente impresionado. No podía dejar de pensar en eso y cuando terminó la barbacoa volví a casa, eran las 3 de la mañana, una calurosa noche de junio, yo iba bastante ebrio y sin embargo abrí el ordenador y me puse a volcar lo que acababa de escuchar con lo que me salía, ¿no? Y ahí surgió uno de los cuentos del libro, ¿no? Porque realmente fue algo, bueno, que nunca había escuchado en mi vida, ¿no? Una persona que nació en la cárcel, que su padre fue asesinado y que, bueno, tuvo que ver a su madre, visitar a su madre cada jueves, ¿no? Durante 7 años, ¿no? Hasta que tuvieron que huir de Buenos Aires a París, ¿sí? Bueno, estas son diversas maneras de capturar los temas, ¿no? Vale, me dicen que ya hemos acabado, o sea que lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por estar aquí, por la conversación. Gracias.